Hola a todos, estamos con Patricia Barrera. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Patricia se hizo reboots. Ella descubrió a Abramson. No les voy a contar la historia. Quiero que nos cuentes un poquito tu historia, Patricia. Desde que empezaste a hacerte reboots, ¿por qué lo hiciste? Y después, si quieres ir un poquito para atrás cuéntame un poquito de ti, qué te llevó a esto, cómo llegaste. Bueno, empiezo por cómo llegué al tema de Abramson Center y Reboot. Yo estuve trabajando estuve viendo en Instagram posts y me encontré de repente algo que decía, hazte un reboot en alguno de los posts que habías puesto. Y yo dije, reboot. Me empecé a buscar y de repente decía algo de mover la energía, de una herramienta para ayudar a mover las energías que uno absorbe sobre todo. Y yo lo que hice fue, pues puse, me gustaría más información, me contactaron. Y en el momento que me contactan, algo, no sé qué, me dice, sabes que si estás bloqueada, algo se te va a desbloquear. Eso no me lo dijo la chica tuya, sino que simplemente fue algo que me llegó a mí y yo dije, por ahí es. Ok. Me hice un reboot, sí, efectivamente. A la semana, los días que siguieron del reboot fueron caóticos y dentro del caos todo se resolvió muy fácilmente. Ok. Por lo cual, al fin de esa semana, yo estaba pidiendo un reboot para mi hija de 12 años. Ok. Mi hija tiene 12 años, es muy consciente, es una niña muy madura para su edad, igual sigue siendo niña, eso no se le quita. Pero pues yo le dije, mami, vamos a hacer una sesión para que muevas una energía, no te va a pasar nada, no, ya yo me lo hice. Y ella me dijo, está bien, mamá, no hay problema. Increíble. Me encantaría que me cuentes de tu hija, pero quiero ir un poquito para atrás y que me cuentes tú de esa semana tuya. Quiero que me cuentes un poquito de esa semana. ¿Qué te pasó en esa semana? ¿Qué sientes que pasó? O sea, cuéntame un poquito de esa semana. Bueno, esa semana, empezando, o sea, yo me hice un reboot un martes y el miércoles se me dañó la estufa. El mismo miércoles arreglé la estufa, la oficina se me puso de cabeza, arreglé la gran mayoría de las cosas de la oficina y empecé a ver que todo se iba arreglando fácilmente. Entonces para mí fue, aquí hay algo está pasando, definitivamente también es el estar consciente, porque el uno estar consciente de ver lo que está pasando definitivamente te cambia todo el escenario. Entonces con eso fue un tema más de que esto funcione. Y tú, tengo entendido que tú haces otras prácticas, inclusive tú practicas barras de acceso y otras cosas. O sea que sí tienes cierto nivel de conciencia. ¿Cómo tú le explicas a alguien que nos está viendo que quizás no tiene ese nivel de conciencia que uno va creando? Y yo no lo tenía. Lo fui creando y lo fui aprendiendo. Y es algo totalmente normal. Creo que el mundo nos está enseñando cada día a ser más conscientes y hay los que quieren resistir o los que no, o los que quieren cambiar. ¿Cómo tú le dirías a una persona que ahorita mismo porque mucha gente ni siquiera entiende qué significa estar presente? Exacto. Mira, voy a estar un poquito más atrás todavía. Antes de yo practicar las barras, yo empecé con un tema, cuando yo me separé, yo empecé con un tema de, si mi hija está bien, yo estoy bien. ¿Cómo yo podía saber que mi hija estaba bien? Estando presente, viendo lo que estaba pasando, viéndola a ella, viendo cómo ella funcionaba, cómo pasaban las cosas. Yo tenía canales cerrados como todo el mundo, porque cuando tú eres muy mental y no eres muy energético, no crees mucho en ese tema. Yo sabía que había algo por ahí. Soy fiel creyente de que si está el bien, está el mal. O sea, ese tipo de cosas así todas locas, dice la gente. Y yo agarré y pues empecé. Un día me invitaron a una sesión me invitaron a una sesión de Access. Eso fue lo que me pasó. Y me hicieron barras. Y yo dije, oye, pero qué rico, de verdad uno se siente bien. Empecé entonces a indagar ahí, me hice practicante de barras. En algún punto fui facilitadora. Pude dar un par de cursos. Mi hija también se convirtió en corriendo barras. Y eso también ayudó a estar presente. ¿Qué es estar presente? Ver los minutos del día. No es más nada que eso. Ver lo que te está pasando en el día. Yo estoy aquí, yo estoy contigo. Estar presente es estar aquí, pero lo que está pasando hoy, en este momento. Ni el pasado ni el futuro. Pasado me sirve para ver qué hice mal y puedo mejorar. Y el futuro ni para verlo porque me va a dar ansiedad. That's it. No es más nada que eso. Entonces cuando tú empiezas, yo empiezo a ver ese camino. Yo empecé a ver el camino de energía, empecé a ver el camino de, ¿sabes qué? Yo puedo pedir al universo cosas, el universo me respalda.
Todos tenemos creencias, Dios y todo lo que le rodea, pero para mí es el universo. Entonces yo empecé a verlo así, empecé a caminarlo así y al día de hoy los meses del año me duran más, porque cuando estás presente el tiempo te rinde. Parece mentira, pero te rinde. O sea, cuando estás en plena inconsciencia, se te pasa el día y tú dices, ese me fue el día. Y no es así. Y viendo un poco para atrás, ahora si tienes que ir un par de semanas para atrás, tú te hiciste un reboot hace como un mes más o menos. Casi, sí. Si tienes que ver para atrás, ¿qué sientes en qué te ha ayudado o qué pudiese esto ayudar a una persona que quizás que no esté tan consciente? Y yendo un poquito para atrás. Mira, a mí me ayudó mucho con mi hija, porque cuando tú cambias, tu entorno cambia. Entonces, a nosotros nos ha dado un revolcón fuerte de realidad, porque como yo lo hice y después lo hizo ella también está en ese plan de cambiar. Entonces estamos las dos en ese movimiento que es parte de lo que me pasaba. Yo siempre llegaba, mami, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? Ya no, ya llega y me dice, mamá, todo está bien, no me pasó nada, o sea, me fue bien en la escuela, y a veces las notas inclusive para mí no son lo más importante. Y un día me llegó ella a mí y me dice, ¿cómo te fue en el trabajo? O sea, ¿qué dices? O sea, no tienes que decir, como tu hijo preguntó a ti cómo te fue el trabajo. Yo dije, ok, bien. Cuenta un poquito más de la historia de tu hija, o sea, ¿por qué la trajiste? ¿Cómo llegó? O sea, ¿qué? Viviana tiene 12 años, ella es una niña súper tranquila, muy madura para su edad. Es algo que yo siempre he sabido, porque se ha criado entre adultos. Tiene sus primos y todo lo demás, sin embargo, pues ese camino de estar en el día a día es conmigo, con sus abuelos y todo lo demás. Entonces no es una niña que tiene niños alrededor para jugar, correr y saltar. Entonces ella siempre ha estado con un tema, de un tiempo para acá empezó con un tema de ansiedades, de inseguridad, provocado por diferentes cosas. Entonces la verdad es que yo dije, bueno, si esto a mí me ayudó a abrirme camino y a mostrarme cómo esto funciona, y yo, ¿sabes qué? Yo quiero que ella lo haga. Y yo solo le dije eso, le dije, mira, esto es una terapia que te vas a sentar ahí, te van a tocar la cabeza y no va a pasar más nada, es igual que Access. Le dije, muy parecido a Access. Y ella me dijo, está bien. La verdad es que ella es muy abierta. Y me dijo, está bien, mamá, no hay problema. Y agarró y se sentó, habló con la chica. Después que habló con ella, fueron y se hicieron la terapia. Cuando ella salió, yo me fui a hablar con la muchacha sí quedó como sorprendida un poco de ver la madurez de la niña y todo lo demás, que me dijo inclusive que era un alma vieja. Y yo le dije, yo lo sé, porque cuando ella estaba chiquita ella me regañaba. Okay. Y yo le decía, epa, la mamá en este plano soy yo. Regresa. Entonces ella regresaba otra vez. O sea, que yo sé que esos canales los tiene abiertos, ¿sabes? Entonces yo dije, no, esto le funciona. Ese fue el último día. El día que se hizo el reboot fue el último día que yo escuché la palabra ansiedad de su boca. Wow. O sea, que ella manifestaba mucho el tema de la ansiedad. Sí. Era mucho el tema de... ella no se paraba en el escenario. O sea, sí se paraba en el escenario porque tenía clases de canto, pero se paraba con nervio. Muy nerviosa. Y ahora, en la semana pasada, le tocaba cantar no una, sino 2 canciones, porque se presenta ahora pronto. Y se paró, cantó. El profesor me dice, ¿qué pasó aquí? Y yo no le dije nada, simplemente le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, no, nada más le falta interpretar y ya, la voz, la canción, la cosa, todo está bien. Maravilloso. Qué increíble. De verdad te das cuenta de los cambios, ¿no? De verdad que tu historia, o sea, es algo que nos lleva, porque yo te comentaba que por lo general no atendemos tantos niños porque se requiere un nivel de madurez. Pero después de oír lo que tú me estás diciendo, yo creo que esto abre una posibilidad gigante a ayudar muchas personas que realmente lo quieran. Mira, el porcentaje de niños con problemas en función de depresión, de ansiedad, que han quedado después de la pandemia ha sido fuerte, ha sido bastante. Y con mucho, y claro, con más eso suma de lo demás, pues, ¿no? En el caso de ella, su papá, ¿sabes? La familia, todo lo demás. El tener un niño consciente y presente es el tener un niño más feliz, 100%. En mi caso, el yo estar presente
y yo traerle esa realidad a ella la despierta. Entonces, eso es algo, como papás, si nosotros llegamos al punto de poder poner a nuestros niños en conciencia y en presencia, nosotros tenemos un mundo totalmente diferente. Y aparte de, porque tú me dijiste que tu hija inclusive ha practicado barras y bueno, se hizo reboot, ¿qué hay otras cosas que practican diariamente, semanal, el grounding, algo de meditación, respiración o no? Nada. Okay. Nada, porque ella en la semana ya tiene canto, jiu-jitsu, debate, teatro, o sea, todas las actividades normales de un niño, o sea, sigue teniendo sus actividades. Me encanta porque al final del día es una herramienta y yo lo veo así, es una herramienta Sí. más a una gran cantidad de herramientas que hay, solo que esta herramienta, pues con los cambios que estamos viendo, es un poquito fuerte. Claro, es una herramienta transformadora. Hay muchas herramientas en el camino. Y yo tengo una amiga que siempre me dice, yo tengo una cajita de herramientas y yo saco la que a mí me conviene en el momento. Wish, es perfecto. Entonces, esta es una más. Esto yo lo pego, por ejemplo, con un psicólogo y ella abuela. O lo pego con alguna otra cosa que ella pueda hacer una meditación, por ejemplo, y por favor, o sea, me sigue cambiando el escenario, o sea, pero el final del camino es eso, es una herramienta más para poder darle a un niño o a un adulto la oportunidad de vivir diferente. O sea, puede que no lo sientas a la primera. Claro. No lo vas a sentir y puedes sentirte que fue un masaje en la cabeza y maravilloso. Pero cuando empiezas a darle más, te vas dando cuenta que sí se te va abriendo el escenario. Yo lo pongo muy similar a Access en ese sentido. ¿Y cómo te fue con él? Porque aparte del reboot, después hay como un seguimiento, un poquito de, tú sabes, sé que te atendió creo que Natasha. Sí. ¿Cómo te fue en esa parte? O sea, ¿qué sentiste de esa parte después de todo, digamos, el acompañamiento del reboot? Al principio me sentí rara, eso sí te puedo decir, porque cuando tú tienes una sesión no te dan seguimiento, así como, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has ido? Pero cuando yo le empecé a contar a Natasha lo que a mí me estaba pasando, toda esa semana que fue caótica y todo se fue acomodando, y le pedí pues la autorización para mi hija y le empecé a contar lo que pasaba con mi hija, ella quedó fascinada porque me dice, no puede ser que estés viendo los cambios tan rápido. Y yo le decía, bueno, pero eso también depende de que tan uno está consciente, presente y de frente, o sea, viendo todo, ¿no? Entonces, ella sí se quedó como que, wow, de verdad. Y bueno, lo único que yo hago diferente ahora es que pongo los audios del reboot, los pongo en loop en el carro. Ok. Entonces, no es, ella me decía, escoge el que más te guste. No, yo no escojo el que más me guste, yo lo escucho todo. Y ahí se va eso. Y entonces cuando ella se monta el carro, dije, mamá, ¿podemos cambiar? No, podemos cambiar. Eso lo vamos a escuchar. Entonces, ella también ya queda con eso. De hecho, una de esas le dije, ¿tú sabes acaso es esa? Me dice, sí, eso es lo del reboot. Yo, ok, estamos claros. Entonces, esa parte es como que te das cuenta. Sí. Esa música es increíble. Tú sabes que es una música hecha especialmente con frecuencias que está totalmente diseñada para trabajar con la energía. Yo la oigo y yo también. La recomendación siempre es escoge la que más te gusta y escucha esa. Yo soy igual que tú. Yo pongo ¿cómo se llama? Shuffle, que pon y me van saliendo todas, porque en verdad al final sí está bien y yo tuve mi experiencia. O sea, yo me hago reboot y me pasó el lunes. Yo antes me hacía cada 6 meses. Yo también empecé a hacerme reboots también por una situación de mi vida que el reboot me apareció. Yo tuve un problema con una de mis hijas. Una de mis hijas de la noche a la mañana le dio Guillain-Barré, dejó de caminar. O sea, es como que wow. Entonces, ¿ahora qué haces en la vida? En ese momento, Euda Abramson me recomienda y me dice, ve y hazte esta terapia. No tenía nombre. No tenía nombre porque en Israel simplemente se dedicaban a tratar la adicción del cigarrillo, la adicción al azúcar y otro tipo de adicciones, el alcohol, etcétera. Pero no trataban nada que no fuera una adicción per se. Y yo, ahora que veo para atrás, esa semana después de hacerme el reboot, empecé a manejar la situación. La ansiedad que tenía desapareció y yo no entendía por qué. Empecé a comprar libros, me acuerdo, me metí en Amazon, yo estaba en Estados Unidos y compré un libro de cómo meditar, cómo respirar. Yoga, empecé a hacer yoga, cosas que yo he hecho todos los deportes en toda mi vida, pero los deportes activos, y yo era el que decía, yoga es para el que no se quiere mover. Entonces, hasta allá iba mi nivel de conciencia, allá estaba yo. Y después de un reboot, esto me cambió, me hizo superar una situación mentalmente, estar donde tenía que estar, y de ahí me marcó y me cambió, y hoy en día yo me hago esto todos los meses. ¿Qué es lo recomendable en este momento? Hay gente que se lo hace cada 2 meses, cada 3 meses, pero al principio uno tiene que ser constante, 1, 2, 3 meses, y después entonces ya llega el punto que tú dices, bueno, quiero estar
como el celular. Quiero tener mi celular al 95 o lo quiero andar al 60 o al 40. Entonces vienes y subes al 90 otra vez. Yo nunca te digo al 100 porque el 100 creo que es algo que no hay que aspirar al 100. Hay que aspirar a estar entre el 90 y el 95. Pero ¿por qué no? Porque no te digo que no, yo me siento al 100. Pero si yo aspiro a que voy a estar solo en el 95, nunca voy a estar buscando ese extra 5. En el 95 estoy bien. Entonces, que el 95 para mí es mi 100. Okay. Entonces, es una forma mía de verla para no ser, porque yo también, y justo ayer lo hablaba con una psicóloga, o sea, creo que uno de los problemas que tenemos es tratar de usar la palabra perfección y el 100% y que tenemos que... O sea, tenemos que saber que hay márgenes de errores y cometemos el error con los hijos también. O sea, les hablamos de la perfección y la perfección y la perfección. Entonces, inconscientemente estamos sin querer exigiendo algo acá cuando, si estás aquí estás bien y no necesitas todo ese estrés extra. Por eso es que yo siempre pienso en el 95, no al 100. Fíjate que yo quité palabras del vocabulario, como por ejemplo la palabra humillación es una palabra que en mi casa no existe. La palabra fracaso, ni para hablar de una nota existe. La palabra problemas tampoco. Son las 3 palabras que he sacado del vocabulario mío para que ella no las tenga. Siempre que me dice hay un problema, hay una situación. Y todas las situaciones se resuelven. So, no te preocupes que eso se va a resolver. Maybe no como tú quieres, pero se va a resolver. Entonces ya ella también eso hace que también miren para el otro lado, ¿no? Y ayuda. Justo antes de empezar esto, tú me estabas preguntando, diciendo que estabas evaluando el tema del azúcar y yo te dije, no me digas nada, pregúntamelo aquí. Okay. Sí, a veces me da, mi rutina mi rutina de comidas o mi rutina del día es una rutina bastante sencilla porque yo ayuno intermitente. Bueno, no sé si es intermitente o no, pero yo hago ayuno todos los días. Y lo hago desde chica. Me enteré después que se llama fasting, no sé, más ayuno intermitente. Porque desde chica a mí no me pasaba bocado a las 6 de la mañana en mi casa. Entonces, yo comía a las 10, 11, cuando venían los recreos en la escuela, ese tipo de cosas. Hoy día me tomo un té en las mañanas de detox, sin azúcar, sin nada de... Estuve leyendo casualmente las etiquetas, me puse a mirar todas las etiquetas que tenía y que no tenía, y me di cuenta que no tiene azúcar. Y un mediodía, por ejemplo, yo puedo comer algo sencillo de comer, sobre todo por tema de, como estoy en casa, estoy trabajando, no puedo hacer el buffet de comida, pero... Y en la tarde me como algo. Yo soy más de ácido que de dulce, pero a veces me queda como eso de, no sé si es algo que me estoy tomando, algo que estoy comiendo, tenga mucho dulce. Dejé la Coca-Cola hace 3 meses, 4 meses, y me la tomo una vez cada una vez a la semana, cuando antes me tomaba una diaria. Claro. Entonces ya el cambio de por sí ya viene como radical en mí, en ese sentido, no por el reboot, sino de antes, pero es como que afianza. Pero igualmente yo decía, bueno, maybe hacerme la del azúcar como para terminar de quitar ese poquito que pueda haber, ¿no? Sí, al final, el tema del azúcar, al final, es qué tanto uno lo siente. Porque, y yo le digo a las personas, ok, tú puedes abrir una bolsa de papitas y comerte 3 o 4 o 5 y no tener que pelear para no comerte la entera. O sea, esa es una pregunta. La otra, se te antojan cosas dulces después de comer, vas a un restaurante y no puedes no pedir el postre. O sea, esos son síntomas de que uno tiene una dependencia más allá de querer. O sea, ya es una dependencia, ya se vuelve un poco más química, ya se vuelve un poco más de que tu cuerpo te la está pidiendo. Y en ese caso, entonces yo sí te digo, ok, es un tema que hay que ver. Lo que hace el tratamiento es que te quita esa ansiedad de las ganas de comer azúcar. O sea, así como digamos a tu hija, por ejemplo, le quitó la ansiedad es muy específica de eso. Esto te quita la ansiedad. Entonces, cuando tú no tienes ansiedad, tú puedes decidir qué comes. Es lo que yo le digo a la gente. Muy poco me gusta usar la palabra control, pero es que aquí la uso porque es como el ejemplo más claro. Aquí, en vez de que la comida te controle y te llame, tú estás realmente controlando lo que quieres comer y entonces empiezas a comer por hambre real y no por hambre emocional. Entonces, eso es básicamente lo que hace el tratamiento y sí requiere aprender, leer las etiquetas, que es lo que viste, porque estamos
en un mundo que yo fui al supermercado, yo te tengo que confesar, yo tengo 6 años sin comer azúcar. Yo nunca me imaginé, hasta hace un mes y medio, y creo que subí el video, que el té podía tener azúcar. O sea, nunca me pasó por la cabeza, no lo leí. O sea, no lo había visto. Y me dice una de mis nutricionistas, me dice, ese té tiene azúcar. Le digo, no va a tener azúcar. Y yo compro, es más, le dije, yo compro la misma marca, el otro sabor y no tiene azúcar. Me dice, léelo. Y definitivamente. Entonces no nos damos cuenta. Mucha gente le pasa lo que dices tú, que es que no se me antoja mucho, pero a veces sí, pero entonces yo no como azúcar, porque lo primero es, no, yo no como azúcar, pero no nos damos cuenta. Entonces, por eso es que lo que nosotros hacemos es quitarte la ansiedad, pero también educarte. O sea, y esta parte de educación a comer sin azúcar es dura, porque tenemos que quitar falsas creencias, falsos mitos, cosas que uno aprendió mal, y transformarlas en es así. Entonces es más difícil porque tienes que soltar algo para aprender algo. Es desaprender para aprender. Es desaprender para aprender. Así que bueno, si quieres hablar del azúcar después, con mucho gusto te cuento un poquito más y te ayudamos con eso. Yo creo que me ha gustado mucho tu testimonio. Yo creo que esto puede ayudar a miles de personas que nos están viendo a que realmente entiendan que esto es una herramienta. Tú lo dijiste muy claro. Nosotros trabajamos mucho de la mano de psicólogos, nosotros trabajamos mucho de la mano de psiquiatras, trabajamos de la mano de entrenadores, de nutricionistas en la parte de alimentación, pero también los apoyamos a ellos con la parte de estar bien, porque al final si tú no te sientes bien y no estás bien energéticamente y no estás presente, puedes tener la mejor alimentación del mundo, puedes hacer ejercicios todo el día y vas a seguir energéticamente estando mal y no vas a poder hacer un cambio. Okay. Entonces, de verdad, mil gracias por tu testimonio. Me encantaría que, no sé, le cuentes un poquito a las personas, un poquito, o sea, como tu recomendación sobre esto, o sea, muy personal. ¿Qué tú le dirías a una persona que nos vio, que realmente quizás no entendió todo lo que estamos hablando? Porque, como te digo, es un tema muy nuevo. Yo mismo no lo entendía. ¿Cómo esto puede ayudar quizás a cambiarles la vida? Mira, yo lo veo más en función de, y no es ni siquiera estar presente, es darse la oportunidad de hacerlo. Porque si yo lo hago abierto a recibir, sin saber lo que estoy recibiendo, igualmente algo va a pasar. O sea, algo va a cambiar. Es aprender a estar abierto a recibir independientemente de que creas o no. No pierdes nada. O sea, es una sesión que puedes sentir un masaje que te guste, puedes sentir lo que sea, y puede que digas no me funcionó, pero a la larga vas a empezar a ver cambios. Porque todas las herramientas funcionan. Como te dije al principio, todas las herramientas funcionan, uno toma las que uno mejor le funciona. Pero yo te diría es eso, o sea, es que se atrevan a probarlo, porque al final del camino, la energía, todos somos energía, todos, nadie deja de ser energía, todos somos energía y todo lo que nos rodea tiene energía. Así es. Así que eso es así. Para mí es como darse la oportunidad. Abre el espacio para ir un momento y hazlo. Te voy a hacer una última pregunta, me recordaste y te quería preguntar. Tú manejas terapias de Access. Yo me hice la terapia de Access hace un mes y me gustó, o sea, me pareció algo súper interesante. ¿Cómo tú crees que se pueden complementar, digamos, la terapia de Access y el reboot? O sea, ¿cómo sientes que se complementan? Porque muchas personas que hacen Reiki, por ejemplo, también vienen aquí a hacerse reboots. Claro. Porque ayuda mucho. O sea, ¿cómo tú ves esa relación? Porque una de las preguntas más frecuentes que tengo es que si esto es Reiki, si esto es barras. Entonces, tú estando en la posición de que haces y practicas el tema, me gustaría oír tu opinión. Yo lo complementé la sesión de reboot con preguntas de Access. De hecho, cuando me estaban haciendo el reboot, inconscientemente me llegó una pregunta que no se me olvida. ¿Qué bloqueos puedo sacar de mí que en este momento me está afectando? Y todo lo que no lo permita, todo lo que dice Access. Entonces, mientras alguien que me estaba haciendo en la terapia, yo estaba haciéndome la pregunta, o sea, fue una cosa que llegó y yo seguí. Y eso fue como lo pegué, y la realidad es que la idea es estar dispuesto a eso. O sea, si tienes una herramienta que te están haciendo para recibir y aparte eso estás dispuesto a soltar, pues estás haciendo preguntas para ver cómo se te puede mostrar distinto, se te va a mostrar de otra manera, de una vez. Increíble. Mil gracias por estar aquí, gracias por tu testimonio y bueno, a todos ustedes gracias y ya saben, son herramientas energéticas que realmente hacen cambios impresionantes que ni nosotros que estamos aquí viéndolo y escuchando nos podemos imaginar.
Así que gracias a todos por estar aquí.